Bueno, buenas noches para todos los asistentes a este conversatorio de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en la tarde-noche del día 29 de abril de 2021, en el cual, continuando con nuestro objeto social de la Fundación, vamos a compartir con los asistentes algunos criterios derivados de lo que fue la Revolución Rusa que ocurrió en 1917 y que nos dan pautas para comprender mejor lo que son las dinámicas políticas y los ejercicios que hacen los dirigentes cuando se actúa en forma acertada o, al contrario, desacertada. Esta revolución rusa o de los bolcheviques, como se conoce en la historia universal, es un cúmulo de enseñanzas que nos va estructurando mejor para tener conceptos más claros en los temas de política y de geopolítica y de análisis y de reflexiones de sociología política en torno a lo que ocurre en las dinámicas de los gobiernos de los pueblos. Para iniciar, vamos a ver unas ayudas con las cuales hemos preparado esta breve exposición, que no es una cátedra magistral sobre la Revolución Rusa, porque si ustedes nomás miran, el señor Trotsky escribió 6 volúmenes sobre lo que fue la historia de la Revolución Rusa, porque eso tiene mucho de ancho y mucho de profundo. Aquí pretendemos es tocar algunos aspectos. Naturalmente ustedes en su conocimiento tendrán otros y dirán que quedaron por fuera, pero pues esa es la academia, esa es la historia, esa es la geopolítica, son todas las ciencias sociales que nunca son exactas, como las matemáticas, que dijo 2 más 2 es igual a 4 y no hay forma de decir que son 3.98 ni 4.01, sino 2 más 2 es 4. Pero en las ciencias sociales siempre habrá un aporte más, un aporte nuevo, una visión diferente, un concepto más concreto, etcétera. Entonces, comenzamos por decir que la Revolución Rusa ocurrió en un ambiente de historia y de geopolítica muy interesante para la humanidad, pero tiene una connotación, y es que es el evento más importante de toda la historia del siglo XX en el mundo. Ustedes dirán, no, pero hubo otros eventos como el viaje a la luna, claro, eso fue trascendental. Hubo otros eventos como la bomba atómica, también es cierto, fue trascendental. Otros dirán, no, pero en ese momento fue que se descubrió el Internet y primero fue con unos términos militares y eso es lo que está gobernando en el siglo XXI. Es válido. Pero desde el punto de vista de la historia política, de la sociología política, de lo que nos causó en el mundo, sí se considera que la Revolución Rusa es el episodio más complejo de la historia de la humanidad, e inclusive se ha escrito tanto sobre esa revolución y se ha estudiado tanto como se ha escrito y estudiado sobre la Revolución Francesa y sobre el Imperio Romano. Así de que lo que digamos hoy apenas será un bosquejo, un punto de vista, unas aristas, pero que nos deja enseñanzas y reflexiones e inducciones para avanzar más, no tiene la menor duda. Tenemos como primera medida que ver es cuál era la situación geopolítica de Rusia en 1917. Y aquí hago un paréntesis e insisto, hay personas que han venido a estos conversatorios y cuando toman la palabra dicen que es muy importante que nos hagan un recuento de la historia. No, no, señores. Aquí no venimos a hacer recuentos de la historia porque eso es mínima historiografía. Aquí venimos a interpretar la historia. Como decía el maestro Baldomero Sanín Cano, el gran escritor antioqueño, para conocer el pasado, entender el futuro, el presente e interpretar el futuro. Entonces, a eso es lo que queremos aquí. Si vamos a hablar de la situación geopolítica de la Rusia blanca que se transforma en Rusia roja, no es simplemente hacer un recuento histórico, porque eso lo encontramos en cualquier documento del doctor Google. Es mirar el concepto y de sociología
política que hay alrededor de ese criterio. Entonces, reitero, no es un recuento histórico lo que vamos a hacer aquí, porque el recuento histórico es muy largo y al final queda en un veremos. Aquí queremos llegar a tocar puntos concretos. Entonces, digamos que había unos imperios centrales, que todos lo sabemos, que eran el imperio alemán, el del Kaiser Guillermo II, el imperio austrohúngaro de la dinastía muy conocida que gobernó mucho tiempo Europa, y el imperio turco que se extendía por el Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Eso lo llamaban los tres imperios centrales. Explicaciones N mil. Unos que porque estaban en el pivote central, que había dicho Mackinder, otros que porque ocupaban el centro de la Eurasia, etcétera, etcétera. Pero se llamaron los imperios centrales. Otros le tienen otras explicaciones. Pero esos tres imperios centrales, en particular el de Alemania, era el más inteligente, el más visionario y el que tenía una prospección sobre el mundo. ¿Y por qué tocamos esto? Porque en este momento tenemos al imperio chino haciendo la misma prospección y hay que interpretar la historia para hacer la cotejación de un hecho con otro y saber hacia dónde marchan los eventos. ¿Que la China tiene una estrategia distinta? Sí y no, porque ya lo vimos cuando estudiamos largamente la China. Pero ¿en qué consistía la fortaleza del imperio alemán? Que de esa antigua Prusia, los alemanes estaban pensando que su tercer Reich tenía que ser lo máximo. No se contentaban con el segundo Reich, sino que tenía que ser un imperio muy fuerte. Y como lo vimos aquí, pensaron inclusive hasta en enviar submarinos a atacar la costa oriental de Estados Unidos, posesionarse del oriente del Asia, controlar el sur de África para tener el paso por la parte más meridional del Océano Atlántico, donde se une con el Índico, y tener también los controles de la Eurasia, porque entendían perfectamente la teoría de Mackinder. Y en el Mar del Norte estaban desarrollando una poderosa flota alemana de submarinos y de buques de guerra. De hecho, hubo buques de guerra que combatieron saliendo desde allá en el oriente del Asia en esa época. Entonces, la idea de Alemania era muy fuerte y Alemania había tendido una larga red de ferrocarriles que llegaban hasta el Imperio Otomano, o el Imperio Otomano no, sino el Imperio Turco, con el fin de ganar posicionamiento allá y de ganar unas alianzas, y las consiguieron para la Segunda Guerra Mundial, para la Primera Guerra Mundial. Entonces, vemos que aquí no hay un recuento histórico, lo que hay es una interpretación de un hecho claro, cuál era la visión que tenía el Imperio Alemán. De manera facilista se cuestiona y se desconoce porque aparece en una película de YouTube o en un comentario por ahí en cualquier blog que el señor Guillermo II era un tipo enfermo, que era un colérico, que era una persona desfasada. Pues sí, su temperamento era fuerte, como el de casi todos los alemanes. Porque quienes hemos tratado alemanes sabemos que son de un temperamento bastante fuerte, pero no estaba ni corrido de la cabeza como lo pintan, ni era un loco como también lo quieren descalificar. Que no tenía la visión de un gran estratega es otra cosa, pero era un hombre importante, el Kaiser II, Guillermo II. Ahora viene un problema, que se forman unos aliados que anteriormente han sido muy difíciles de integrar. Y eso viene por parte de Rusia, que había pretendido desde la Santa Alianza buscar que los reyes o las monarquías cristianas se unieran siempre defendiendo el poderío de ellos en Europa y con su expansión hacia el mundo. No es nuevo. Entonces, esos aliados se hicieron fue por esa circunstancia y de alguna forma participaron en alianzas que no eran tan sólidas, pero cuando viene la Segunda Guerra Mundial, Alemania, la Primera Guerra Mundial, perdón, Alemania se convierte en el dolor de cabeza para toda esta gente. Repito, al hacer esa construcción de la historia, lo que estamos buscando es ubicar cómo los bloques geopolíticos van rotando, pero las intenciones casi siempre son las mismas. Entonces, estos aliados finalmente terminan por entender que la amenaza para ellos es Alemania, y cuando ocurre el fatídico asesinato del archiduque de austrohúngaro en Sarajevo, que era una región muy conflictiva, como lo vimos cuando estudiamos los Balcanes,
sucede que se comienzan las inculpaciones mutuas, entonces uno interviene contra el otro y el otro contra el otro, y esos aliados que estaban en teoría terminan por necesidad siendo aliados. Y en el caso de la Rusia roja, Rusia blanca, era un aliado ideal para Inglaterra y Francia en su deseo de exterminar a Alemania, porque ellos lo veían desde el punto de vista que si lo rodeamos por el occidente, por el norte, o sea, por el occidente Francia, por el norte Inglaterra por el mar y por el oriente Rusia, pues vamos a destruir a Alemania y simultáneamente Inglaterra o el Reino Unido, mejor, que ya tiene su presencia en el Medio Oriente, intenta subvertir a todos los estados de esa región para que se rebelen contra el Imperio Turco y entonces se queda sin un gran aliado y acabamos con el Imperio Turco. Y más que había un detallito, que apareció el petróleo, entonces había que quitarles del camino a como diera lugar. Esas son razones mucho más estratégicas y geopolíticas que hacer un recuento histórico de lo que pasó. Ahora miren ustedes lo que ocurría. No es el cuento barato que venden los comunistas del mundo, que fue que el pueblo ruso se cansó de esa guerra y se sublevó y ya inmediatamente aparecieron los comunistas a gobernar. No, eso es mentira. Eso no fue así. Es que desde que comenzó esa guerra, los comunistas de Rusia y de otros países, no solamente de Rusia, comenzaron a promover la idea de que eso era una guerra imperialista. Imperialista por una razón, porque la hacían tres imperios y porque también participaba el imperio británico desde afuera. Y a Francia también se le calificaba de... O sea que es una figura mucho más compleja de entender y no simplemente ir a la cuestión mediana de que el imperio eran solamente los que estaban, los aliados. No, allí había imperio de lado y lado. Y Rusia era otro imperio. De hecho, se llamaba la corte imperial del zar. Y zar, traducido al español, significa más o menos como rey e inclusive como rey de reyes. Haciendo un paréntesis, como lo que significa Shah en persa. El Shah en persa no es simplemente un rey, es como el rey de reyes. Igual era el zar, más o menos la idea que tenían. Y esa guerra imperialista los comunistas manejaban, por eso lo colocamos aquí entre comillas, que había una necesidad de paz. Entonces hagamos un paréntesis y una comparación. Eso lo decían los comunistas en Rusia roja, Rusia blanca, disculpen, en 1914, 15, 13, 12, 16, 17. Y los comunistas colombianos y latinoamericanos dicen en el 2021 que es que lo que necesita es la paz en Colombia. ¿Y cuál es la paz? Pues la paz es cuando ellos gobiernen y tengan todo bajo su control. De resto no hay paz porque hay una lucha de clases y un enfrentamiento latente en el que hay que desaparecer una clase, que es la capitalista, y establecer una mecánica uniforme, que es la socialista o la comunista. Entonces, miren ustedes que ese argumento de la guerra imperialista no viene de ahora, sino ha sido desde siempre, y la necesidad de la paz. Y que en la geopolítica ocurren fenómenos muy parecidos, muy correlacionados, pero que se articulan. Y lo mejor es mirar la historia desde ese ángulo para entender en cada etapa cuál puede ser el siguiente paso, porque en esa frase que le mal atribuyen a Napoleón Bonaparte está reiterada la explicación. El que no conoce la historia tiende a repetirla. Y si no se conoce esta historia de cómo ocurrió la Revolución Rusa, repetimos, no para saberse de memoria si Pleyanov o Mendeleev o más era de los mencheviques o era bolchevique, y que si Lenin nació tal día o no nació, esos son datos historiográficos. Aquí lo que necesitamos es la interpretación de los hechos. Y viene un trabajo grandísimo que venían haciendo en Rusia y en Europa, no solo en Rusia, sino en Europa y en otras partes del mundo, los comunistas, dándole una formación más leninista, más activa en el combate, porque al fin y al cabo lo marxista era teoría, concepción, estructura ideológica, pero no hablaba mucho de pasar a la práctica. En cambio, cuando ya se organiza el trabajo de los soviets, que comienza mucho antes de la Revolución Rusa, ese trabajo es el que va articulando grupos y grupos y grupos, porque las condiciones están dadas, como lo vamos a explicar más adelante. ¿Cuál otro punto vemos? Es la desmoralización civil y militar que había frente a la guerra, frente a lo que estaba pasando. Es que Rusia tenía en ese momento 160 millones de habitantes
y de esos 160 millones había un ejército permanente en esa guerra y nutriéndolo con reemplazos en la medida que se iban necesitando personas en edad militar de 14 millones, pero como estaban cayendo tantos en la guerra, entonces el reclutamiento seguía y la industria, el comercio, el desarrollo, tenía que ser enfocado todo, absolutamente todo, hacia el apoyo a la guerra de la Rusia Blanca, porque se necesitaba que el zar acabara con un enemigo que tenía desde hacía muchos años y que lo tiene histórico, que es Turquía. Entonces vean ustedes las complejidades que hay aquí. Inglaterra, el Reino Unido y Inglaterra o el Reino Unido y parte de Europa y desde luego Estados Unidos, que entró después estaban viendo el Medio Oriente como la posibilidad de extraer petróleo y reorganizar, como dice Piero en su canción, el cuento, esta vez con los americanos. Pero Rusia lo que tenía la visión, que ha sido su eterno sueño, es conquistar la zona de Turquía y abrirse hacia el Mediterráneo y hacia el Océano Índico por ese lado. Entonces, al fin y al cabo, Turquía estaba era como en la mira de todos, pero la necesidad lo obligaba a aliarse con Alemania para combatir contra Rusia, porque definitivamente con Rusia no se hubiera podido aliar. Esto lo entenderemos mejor en la medida que avancemos. Pero hay un trabajo importantísimo que tampoco se le ha dado mucha trascendencia en comprender ese fenómeno, y es el trabajo en el exilio, y esto sí que ha sido reiterativo en muchas revoluciones. Eh, Cuando se forma una revolución en alguna parte, siempre hay gente en el exilio que es la que mueve bastante las fichas. Unos notorios, otros no tan notorios y otros definitivamente que pasan en la clandestinidad. Y si lo hacemos aquí en la comparación nuestra interna, recordemos todo el trabajo que ha hecho el Frente Internacional en Europa y en otros países desde el exilio para desprestigiar al régimen colombiano y fortalecer la acción política de las guerrillas. Ese trabajo en el exilio lo hicieron muchísimos, pues los dos más notorios y los que más hemos oído nombrar y por alguna forma tenemos alguna información básica es pues el trabajo que estaba haciendo Trotsky en Nueva York. Él vivió en Nueva York, ahí en Manhattan vivió, y se dedicó a trabajar con los obreros estadounidenses de principios del siglo antes de que ocurriera la Revolución Rusa, y ahí hizo mucho trabajo. Se contactó con varios dirigentes, entre comillas, liberales mexicanos que estaban en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y que posteriormente fueron los que impulsaron la Revolución Mexicana del 14 y la del 17 que fue tan conocida. Pero ese trabajo desde el exilio estaba Trotsky en Estados Unidos, en Nueva York, y estaba el señor Lenin en Suiza. ¿Por qué? Porque los estaba persiguiendo el gobierno del zar y los quería encarcelar y llevárselos para la Siberia o para donde llevaban a los presos, que también lo hacía el régimen de Nicolás II, que era bastante cruel, igual que el que quedó después, porque hago otro paréntesis, ya lo hemos dicho aquí varias veces en estas conferencias, cuando apareció el primer Romanov, que fue el señor Iván el Terrible, por allá a finales del siglo XVI, se comenzó a hablar de que si era Iván el Terrible el que había creado a Rusia, o era la misma Rusia con su ADN colectivo y sociológico la que había creado semejante monstruo. Lo cierto es que la dictadura Romanov no se caracterizó, es la dinastía Romanov, disculpe, no se caracterizó exactamente por ser lo mejor en respeto a su pueblo ni a los derechos de los ciudadanos, como tampoco lo han sido los gobiernos rusos después de del triunfo de los comunistas y la caída del muro de Berlín. Así es de que es una constante histórica que ya lleva muchos siglos, ese comportamiento violento de las élites de los gobiernos rusos contra su pueblo. Y volvemos al tema, el trabajo en el exilio lo estaban haciendo muchos. Los más conocidos son Lenin y Trotsky, pero eso no es cierto de que ellos aparecieron como los salvadores de la noche a la mañana. Eso fue un conjunto de personas que estaban desde el exilio y tenían contactos dentro. Ahora, en la historia elemental que nos venden ahí, dicen que fue una decisión
eh, oportunista del régimen del Kaiser permitir el regreso del señor Lenin a Alemania, y que eso fue una decisión de la noche a la mañana, y que no, uno no puede ser tan pueril. Estos señores, los comunistas, o lo que en ese tiempo no llamaban comunistas, sino soviets, encabezados por Lenin, habían hecho un trabajo muy grande con intelectuales, con pintores, con artistas, con pensadores, con científicos, con políticos, con cortesanos. Ellos estaban permanentemente haciendo lo mismo que hacía el Frente Internacional de las FARC, o que hace contra Colombia, porque ese es el esquema de trabajo. Entonces démonos cuenta de que aquí no hay nada que descubrir, sino que hay que conocer la historia, cómo se ha hecho en una etapa y la otra. Iban atrayendo, iban construyendo su proyecto. Con eso, cuando el señor regresa a Petrogrado en 1917, es porque ha habido un trabajo larguísimo y una actividad manejada mucho por correspondencia, mucho contacto de personas, de mensajeros que iban de un lado a otro llevando mensajes e interactuando. Igual que cualquier revolución. Igual ocurrió en la Revolución Francesa. Eso no fue de que fue un día para otro, y como lo pintan, y que la asamblea se reunió y que la señora dijo que si no había pan les dieran galletas. Eso es la formalidad. Pero hay que mirar la estructura de cómo se tejen todos estos fenómenos por debajo de la mesa. Bueno, entonces Rusia se fue metiendo en esa desmoralización civil y militar que había en ese momento, pues iba con muchos efectos por muchas razones, pero por muchísimas. Una de las cuales era la población de 160 millones de rusos de ese momento tenía una amplia mayoría de campesinos, y era un campesinado que, frente a ese lustre y ese fulgor que tenía la dinastía Romanov en cabeza de Nicolás II allá en el palacio en Petrogrado, frente a esa dimensión de lustre y de fulgor, había personas que vivían en Rusia peor que en la Edad Media, en unos países donde el frío es bastante intenso, vivían en unas condiciones miserables, enfermedades todas las que queramos imaginarnos que pasaban, eh, y la falta de escolaridad terrible, y fuera de eso, un trato terrible de parte de los dueños de la tierra y del gobierno, que además les tenía una carga impositiva muy grande. Y al meterse en la guerra, las normas o las leyes del zar se incrementaron en la exigencia de producción de alimentos y de traerlos a trabajar en las fábricas a como diera lugar. Entonces todo eso desmotivaba, porque los soldados iban a combatir al frente, eran campesinos, claro, como suele suceder en casi todas partes, eran campesinos los que iban a combatir al frente, y los que se quedaban atrás pues eran los de la alcurnia, los que no tenían por qué ir a untarse, pero eran los que daban las órdenes. Y estos soldados tenían que ir a matarse allá, y además se enteraban de que sus familias estaban sufriendo toda esa presión del gobierno del zar. Entonces hay que entender eso, porque esas etiologías hay que interpretarlas muy bien para que no se repitan. Es decir, para que se cumpla la frase de que hay que ver todo el contexto y no limitarse a ver una sola parte del contexto, sino, como decía Little Hart, hay que mirar al otro lado de la colina para entender mejor los fenómenos. Entonces, esa construcción que se viene gestando va generando un montón de problemas. 14 millones de soldados metidos en la guerra, eso es una máquina de consumo impresionante de todo. Entonces la gente tiene que comenzar a producir para mandarles, y se limita el consumo interno de harina y de otros productos que son necesarísimos, y más en un país con tanto frío. Se necesita mantener las calorías altas de cualquier población. Eso no hay que haber hecho un curso en Sorbona para entenderlo. ¿Qué ocurrió? Que llegó el momento en que el gobierno de Petrogrado, que era una ciudad muy importante en ese momento y sigue siendo la que es San Petersburgo ahora, eh, tuvo que restringir el suministro de harina y otros bienes básicos, digamos, de la canasta familiar de esa época. Y eso generó un problema gravísimo. En París fue lo mismo. Un desabastecimiento fue generando una rebelión, hasta que el pueblo no aguantó más y se rebotó. Entonces salieron a las calles
se rebotaron. Esto es muy largo, hay muchos eventos ahí. Vamos a tratar de tocar algunos 2 o 3 puntos de cada evento para no enredar la cosa, pero todo esto es como una novela real que se desarrolla paso a paso. Uno de los eventos gravísimos fue que los soldados se prestaron, los soldados ya desmotivados por esa guerra y el cuento que le estaban metiendo tanto en Rusia como en el frente, era que ellos estaban combatiendo una guerra imperialista que no era del pueblo, sino que era de los poderosos, de los imperios. Entonces, que no pelearan más. Y estos soldados allí se convencen de eso y abren las puertas de una armería grandísima y se roban la bicoca de 30.000 revólveres y 40.000 fusiles. Imagínense ustedes la cantidad de armas. En Petrogrado era la reserva que tenía para abastecer al ejército y se lo entregan a la gente en la calle. Entonces, ahí vienen unos eventos históricos que son increíbles. El, el zar, como todos los reyes y reyesuelos de sus distintas épocas, sin tener la mínima idea de ciencias militares, se van a dirigir las guerras porque es que eso les da prestigio y los que dirigen realmente las batallas pues son los generales, los almirantes. Pero ellos, pues con tal de sacar pecho, ahí hemos visto a Maduro hasta posando con un fusil, cuando no tienen ni idea de eso, asumió una posición de que él estaba dirigiendo la guerra y se fue al sur. En Petrogrado se rebotó la situación de tal manera que la zarina optó por enviarle un mensaje equivocado al zar. Dice que ordene al ejército que salga y reprima a todos estos desarrapados porque no podemos hacerlo, pero el cuento era que ya estaban armados. Ya supondremos todo lo que pasó y el zar le aceptó. Entonces, cuando la situación se complicó más, un general del Estado Mayor del zar le mandó y le dijo, no pare ahí esa vaina, venga y asume el control y negocie con los que están dirigiendo esto, a ver si paramos la sangría. Pero ya era tarde, ya los obreros de los ferrocarriles estaban reclutados, le desviaron, porque los ferrocarriles pues tenían rutas de acceso por mantenimiento y rutas alternas de acceso por mantenimiento, le desviaron y finalmente no pudo llegar nunca a Petrogrado y los mismos militares le dijeron, señor zar, usted es mejor que renuncie, pero el problema ya estaba muy avanzado. Esa rebelión de Petrogrado eh, llevó a que después de febrero, entre febrero y octubre, ocurrieran una serie de sucesos que son muy poco nombrados y que tienen tanto tejemaneje que se parece mucho al desorden que hay en nuestra Latinoamérica para gobernar y que es como la característica básica que ocurre en todos los pueblos después de que se produce la primera parte de una revolución. Si ustedes miran qué pasó en Managua después de la entrada de los sandinistas y la caída de Somoza, lo siguiente fue un desorden terrible, terrible. ¿Qué pasó después de que Simón Bolívar nos dio la libertad aquí, que terminamos agarrados entre todos y se desmembró Venezuela, se desmembró Ecuador, guerras civiles, violencias, odios, etcétera? Eso ocurre siempre de que ocurren las revoluciones, porque es como una etapa que sucede inmediatamente. Si bien lo que pasó en Libia después de la caída de Gaddafi, en este momento tiene que ser muy valiente el que se le asuma y que se le suba al poder a gobernar en Libia. Y si miramos en Yemen, no han podido después de la revolución. En Siria, este señor se ha mantenido gracias a Rusia, pero eso es un desorden allá que no gobierna nadie. La caída de Saddam Hussein en Irak no ha resuelto el problema y sigue latente. Es decir, que por donde lo miremos, esas revoluciones siempre terminan o son seguidas por una catarata de hechos complejísimos. Y estos que ocurren después de febrero del 17 demuestran la complejidad que tuvo Rusia. Entonces miremos que Lenin está viviendo en Suiza y le llega la carta y claro, en la película lo presentan como que dice, oh, esto es maravilloso, no se esperaba, pero no, el señor estaba manejando los hilos desde allá, eso no nos engañemos. Y se estaba moviendo mucha gente y él había contactado a los alemanes para que le facilitaran eso. Y Alemania, con tal de derrotar al Kaiser, al zar, y pensando en apropiarse de Rusia, porque era sueño siempre de la expansión alemana, pues lo apoyaron sin saber que estaban apoyando al demonio con pies y cabeza para llevarlo a Rusia. Asumió el poder inicialmente en el primer gobierno el señor Kerensky, pero no lo asumió desde el principio. Él hizo una carrera, era muy hábil, un político muy hábil, y tenía una mixtura rara ahí que era
estaba de acuerdo con los soviets, pero también estaba con los liberales, y se ha escrito de todo, de todos lados, que sí que él era realmente un comunista, sino que estaba infiltrado. Otros dicen que no, que se dejó engañar, otros que por conveniencia. Digamos aquí, para no tener discusiones respecto a ese punto, simplemente que el señor Kerensky no tenía una claridad y que era de mano dura, pero no tenía la claridad ideológica de lo que quería. Paréntesis, cualquier parecido con los grupos que actualmente dice que hay que salvar a Colombia, pero no les gusta montar un programa. Entonces ahí está la explicación clara de una comparación con Kerensky. Mucha mano dura, pero poco cerebro. Y no era que fuera bruto, sino poco cerebro para estructurar su proyecto con un plan claro. Entonces, Kerensky asumió primero de ministro de Justicia y luego de ministro de Guerra ante esa necesidad porque los generales vieron la dificultad que el ejército estaba en la incapacidad de tomarse el poder porque se dividió. Y esa cuestión de Petrogrado mató al ejército imperial. Pero además, en esa revuelta que hubo en febrero, la idea fue prometerle a los campesinos tierras para que realmente tuviera cada uno su parcela y se desarrollara como un minifundista. Esa era la oferta que les hacían. Entonces, si todos los soldados eran campesinos y estaban en el frente, comenzaron a cuestionarse, bueno, ¿y yo qué hago peleando aquí? ¿Por qué no voy a reclamar un pedazo de tierra y me pongo a trabajar? Y si ya me murió este otro, yo no quiero morirme. Vean ustedes la complejidad de ese mensaje. Entonces Kerensky dice, vamos a utilizar una solución y comenzaron a distribuir mucha propaganda en el frente y entre los soldados como esta que vemos aquí de primero, que es diciéndole a los rusos, mire, la pelea no es tanto con Alemania, derrotemos a Turquía y con eso Alemania se rinde y nosotros quedamos con la salida al mar. Esa es la opción que Kerensky ve. Y por eso esta caricatura ustedes la ven tan clara, un soldado ruso sentado sobre el tambor, tranquilo, con el fondo de la gran Moscú y todo su esplendor que tiene frente a la Plaza Roja, y aquí a un pobre turco, chiquitico, enano, sometido ante los rusos. Este tipo de propaganda y de mensajes circuló mucho para levantar la moral de los soldados porque había un conflicto de intereses que es, ya lo vimos, Lenin y los bolcheviques encabezaron una idea que hay que hacer la paz y nada de guerras capitalistas. Y el señor Kerensky dijo, no señor, aquí el punto es ganar la guerra a los turcos, apropiando de ese territorio y a negociar duro con los alemanes, bloqueándoles su apoyo desde el sur. No sé si nos queda claro ese punto. Bueno, entonces ordenó que la guerra se incrementara en el frente y ahí ocurrió la segunda revolución más grave dentro del ejército que tampoco se menciona en estos eventos. Y es que muchos soldados se declaran ya completamente bolcheviques y en el ejército ruso organizan unos grupos donde los soldados ya actuaban en un sistema comunista y todo lo decidían de esa manera. Entonces el gobierno de Kerensky y sus amigos se ve obligado a coger a todos los bolcheviques y enviarlos al frente. Entonces todos los bolcheviques se van para el frente y llevan documentos. Aquí ven ustedes el archivo. Documentos marxistas-leninistas comienzan a convencer tanto a los soldados rusos como a los alemanes que tenían al frente, bueno, nosotros, ¿por qué vamos a pelear aquí a matarnos entre jóvenes campesinos? Pues que vengan y se maten los ricos. Nosotros lo que queremos, lo que tenemos es que ir a recuperar las tierras. Y con una cantidad de documentos que ustedes entenderán que no se producen en un día, ni que fue idea de la noche a la mañana, ni como nos lo pintan que esa revolución ocurrió así, porque se dio del cielo, fue cayendo todo, sino que fue una construcción muy bien hecha. El ejército ruso se rebeló y finalmente entró Lenin y dijo, aquí lo que hay que hacer es la paz, y se retiraron de la guerra contra Alemania. Pero antes de eso, pues a Lenin tuvo que huir, había hecho una unión con Kerensky porque el mismo gobierno los persiguió. Es que esos son un poco de fenómenos que hay, que ocurren en 7, 8 meses, que es increíble todo lo que pasa, que se parece a nuestros países de Latinoamérica, todos esos vaivenes que hay, y habría que leerlos muy en detalle, pero miremoslo así por encima, que pasó una unión entre Kerensky y Lenin, pero luego vino la persecución a los bolcheviques y otra vez Lenin tuvo que exiliarse, Trotsky tuvo que exiliarse, luego de esa división interna de las tropas se fortalecen los soviets y regresa Lenin y ahí es cuando ocurre
la famosa revolución, que no nos vamos a detener a explicarla tanto, que es en octubre cuando ya los comunistas se toman el poder, porque el señor Trotsky hace una jugada maestra, una jugadita maestra. Cuando ya tenía todo controlado, dejó que la ciudad se fuera a dormir y al día siguiente todos los puntos neurálgicos de la ciudad estaban ocupados en Petrogrado y en Moscú, y ya no hay nada más que hacer. Cayó el gobierno. ¿Qué había pasado? ¿O qué pasó? Enseguida vino un régimen de terror leninista. Ya ellos venían de un régimen de terror zarista, al estilo de Iván el Terrible, y pasaron a un régimen de terror leninista. Dejémoslo ahí por ahora. Ahora miremos ese escudo tan hermoso. Ese era el Imperio Ruso. Cada escudo significaba una de sus provincias, y en el centro, pues, el gran poder de Petrogrado y de la dinastía Romanov. Un escudo muy bonito. Pero detrás de esa belleza, pues, había mucha sangre y mucha tragedia. Y por eso cometieron el error de no actuar con inteligencia y salieron de Guatemala para entrar en Guatepeor. Entonces, estas grietas, nosotros vimos aquí algunas grietas del sistema colombiano y las estudiamos en una conferencia, están en YouTube para consultarlas. Ahora miremos algunas, no todas, reitero, que las ciencias sociales son muy abiertas, de las grietas que tenía el Imperio Ruso. Y comencemos por la primera. Era una autocracia con la dinastía Romanov que estaba completamente distanciada del campesinado. Ya lo entendemos, el campesinado no quería saber nada de comunismo, nada con el campesinado, lo que quería tierra para trabajar y que les dieran facilidades y apoyo para educarse y ser mejores ciudadanos, pero querían su tierra, trabajar allá. Sin embargo, esa autocracia miraba al campesino, era para que me produzca comida y para que necesitamos gente para meter a las filas del ejército imperial, vengan y vayan y combatan. Y si mueren no es problema, porque como se reproducen como ratones, eso ahí vuelven y nacen y crecen. ¿Qué otro problema tenía el sistema ruso imperial? Que no había partidos políticos. Toda Europa ya estaba en la onda del liberalismo, como lo hemos visto en otras conferencias, pero en Rusia seguían la dinastía por encima de todos, intocables, los Romanov y sus cortes, y los demás sometidos a los designios de la dinastía Romanov. La organización, pues, municipal y provincial era casi como unos mini estados, unos principados donde la línea Romanov era la que gobernaba, pero no había ninguna participación política de 160 millones de personas. Entonces, vean ustedes que se estaban creando unas condiciones para un cambio, pero el cambio no era el comunismo, el cambio era otro. Es lo mismo que nos pasa en Latinoamérica, hay condiciones creadas para un cambio, pero la solución no es el comunismo. Y eso es lo que no entiende la juventud, que se deja manipular, porque como decía el maestro Ortega y Gasset, las masas son amorfas e irredentas. La justicia, bueno, los partidos, entonces, ¿qué se inventó el zar cuando lo pusieron contra la pared? Se inventó una Duma. Una Duma es un congreso, es un parlamento, pero esa Duma era nombrada casi toda por él. Entonces, ¿cuál era el cambio que tenía eso? Cuando lo que le estaban recomendando los que sabían de política era, porque es que el comunismo no llegó de un día para otro. Le estaban diciendo, esto se puede complicar, es que las regiones tengan sus participaciones y que ojalá sean nombrados por las regiones. Pero ya entenderán ustedes que en un nivel de autocracia como ese era imposible que fuera a ser tan abierto, y más en esa época. Entonces, no, la Duma era, sí, existía una Duma imitando un poco al Parlamento británico, pero eso distaba de ser la misma cosa. Sin embargo, la justificación que ella estaba dando ante el mundo de que la Rusia blanca se ha abierto a la participación ciudadana. La justicia era inoperante y parcializada, verbi gracia, la de estos lares. No actuaba bien, y las sanciones contra las personas que vulneraban la ley eran gravísimas. Recordemos a Crimen y Castigo, todo lo que nos contó ahí el maestro Tolstoy en su libro de Crimen y Castigo, Dostoyevsky, perdón, en su libro de Crimen y Castigo, todo lo que ocurre, y todas esas novelas rusas de finales del siglo XIX son una radiografía de este sistema ruso, que hay que leerlas y entenderlas no solo por cultura general, ni por tener el caché que tienen los libros ahí en la colección de estos grandes autores, sino entender todo ese fenómeno de cómo estaba ocurriendo y
esa ignorancia manifiesta que había en el alto nivel de lo que estaba ocurriendo, a pesar de que los intelectuales rusos se lo estaban escribiendo. Tolstoy, Dostoyevsky y otros muy famosos escribieron sus novelas contando lo que pasaba allí, pero no lo entendieron. O sea que la incomprensión del fenómeno, la mala lectura geopolítica de una carta de navegación es complicada para un Estado. Bueno, un injusto sistema tributario, pues ya lo explicamos brevemente, pero en las novelas de esa época y en el cine ruso de alta calidad, es de los mejores cines que hay, presentan cosas que lo ponen a uno a pensar al respecto, y ahí el doctor YouTube les facilita o nos facilita muchos documentales interesantes. Bueno, tenían un ejército demasiado grande, pero sin doctrina clara. Sin doctrina clara. Entonces, cuando un ejército es muy grande y no tiene doctrina clara, se presta para que cada época los comandantes de turno asuman una posición personal de que yo creo que es así, y entonces podemos inventarnos la doctrina no sé qué y la tal y esta y la otra, porque es que eso es así, es mi turno, porque se vuelve una masa inmanejable y entonces se convierte en una sumatoria de intereses particulares en la cual cada quien busque el ascenso para llegar a pelechar de ese cargo, más no para pensar en una estructura orientada hacia fines nacionales. Entonces la doctrina no era clara, y al no ser clara la doctrina, pónganse ustedes a pensar en plena guerra mundial contra un poderoso enemigo como Alemania, contra Turquía, contra Inglaterra, contra Francia, eh, y con la posibilidad de que internamente se estaba desmoronando eso. ¿Cómo se hace para dirigir un ejército, tenerlo bien disciplinado? Entonces recurrieron a lo peor que se puede ocurrir, que son los castigos extremos, inclusive los fusilamientos de traidores. Eso no hace sino generar más rebelión, más inconformidad y más posibilidad de que un régimen se caiga. Entonces es importante este aspecto, tenerlo en cuenta en todo lo que se dice de política cuando se quiere participar, que no es simplemente eh, decir que se van a defender unas cosas elementales, sino que la doctrina de un ejército debe ser muy clara y apuntada hacia objetivos nacionales, y no comenzar a picar en todos los lados, porque eso puede convertirse en un boomerang. Eh, ya lo dijimos, pero lo repetimos, había un descreimiento de la dinastía Romanov, y no solo de la dinastía, sino de sobre todo sus círculos. Ustedes deben haber visto, deben haber oído hablar de Rasputín, el asesor que tenía Nicolás II, que era un tipo rarísimo, tipo medio loco, lunático, imaginativo, que era una especie de brujo, era una especie de científico, una especie de intelectual, una especie de sabelotodo en política, un tipo raro que ni se bañaba, pero que estaba metido en un montón de cosas raras, y ese señor terminó de convertirse en la mano derecha del zar, porque le ayudó a salvar la vida con unos rezos y unas cuestiones rarísimas al hijo del zar, y terminó haciendo parte de la asesoría directa, casi con más poder que todos sus miembros de la corte, y lo hizo meterlas de caminar. Entonces la historia de Rasputín es interesante verla y entenderla, porque entre otras cosas incidió en que no se creyera mucho en el comunismo, sino en unas salidas politiqueras manejando el problema, hasta que yo ya hemos visto lo que pasó. Dijimos, ya lo explicamos, había un desconocimiento del mapa geopolítico del mundo, que es lo que tiene que conocer un político nivel ya de congreso, de departamental, pero como lo hemos dicho también aquí, cada vez que se crece más el mundo y la tecnología, hoy en día hasta el edil o el concejal del municipio más alejado tiene que entender lo que está pasando en el mundo, porque si no simplemente está como en un baile donde la orquesta está tocando a un lado y una mampara de vidrio en la mitad en la que él ve que tocan, y al otro lado bailan, pero ni el uno escucha al uno, ni el uno al otro, pero que viva la fiesta, estamos en fiesta. Entonces, allí es importante saber leer lo que está pasando alrededor, dentro y fuera. Y si queremos un caso bien estudiado y ya profundizarlo de lo que pasa dentro y fuera, nada más claro que la Revolución Rusa para entender este fenómeno de cuando no se interpreta la geopolítica adentro y afuera.
Bueno, el hecho de que el 10%, ya lo habíamos dicho, estuviera en el ejército, pero con la circunstancia agravante que ese 10% se tenía que ir incrementando en la medida que producían bajas para mantener los reemplazos de todas las divisiones y ejércitos que tenía el zar, pues implicaba que toda la población estaba dedicada, o la población más pobre dedicada a nutrir las filas del ejército, y los demás a trabajar alrededor del zar. Y es que esos otros 130 millones no era que estuvieran en la maravilla, al contrario, en una pobreza absoluta, y una casta colocada arriba, muy bien ellos, pero los demás sufriendo, pues eso tiene que generar un problema grave. Entonces, ese lapso fatídico de marzo a octubre tiene tantas connotaciones, señores y señoras, que no, pues no alcanzamos aquí a estudiarlas porque es una serie de vaivenes, pasó una cosa, la otra, pero finalmente ocurrió lo peor, que en octubre del 17 el señor Trotsky montó todo el ejercicio y se subieron los comunistas y ahí vino la desgracia para el pueblo ruso. Pasaron de Guatemala a Guatepeor. Entonces, en conclusión, la Rusia imperial que estábamos viendo aquí, esa del escudo bonito, del lustre, de la belleza, de las grandes fiestas en los palacios, de los carruajes con unos uniformes militares muy vistosos y unas señoras muy hermosas y todo eso, eh, era simplemente para los libros de historia de las dinastías, pero se estaba tejiendo por debajo de la mesa que todo ese campesinado construyera esto que vemos aquí, la Rusia roja comunista, y comenzamos a analizar unos fenómenos aquí que son complicados, que se deben entender en los procesos revolucionarios. Uno, que en Rusia fue determinante el apoyo del ejército blanco para después volverse rojo. Ya entendimos y sabemos que hubo divisiones internas, enfrentamientos, que unos se mataron con otros, que luego todos se unieron, que en plenas trincheras con los alemanes sacaron botellas de vodka y los otros sacaron brandy y se sentaron a tomar tragos y abrazaron, se cambiaron los fusiles, se dieron abrazos y finalmente firmaron la paz porque decían que ellos no tenían por qué pelear. Y eso a los alemanes, que tampoco tuvieron esa visión, les incidió en que internamente tuvieron varias sublevaciones y también tuvieron que fusilar gente, pero eso es harina de otro costal y es parte de otra historia para verla después. Insistimos muchísimo, el trabajo clandestino de las células o soviets sí que es fundamental para construir una revolución. Y si es fundamental para construir una revolución, tiene que ser fundamental para construir un partido político serio. Pero vayan ustedes, convenzan o traten de convencer en Colombia a alguien que quiera hacer política, que no sea de izquierda, no sea comunista, y decirle que organice, eso es lo que menos les interesa. No es, ¿dónde estoy yo de candidato y quiénes son los que van a votar por mí? ¿Y cómo es que vamos a estimular eso? Y ya soy yo el candidato y no puede ser otro. En cambio, las revoluciones se construyen con células, con organización. Primero se arma todo el entramado y luego armamos la fiesta. Bueno, hay los argumentos que les dieron de la tenencia de la tierra y las reformas laborales jamás se cumplieron, porque el comunismo, como cualquier otro sistema corrupto, es populista, es mentiroso, es engañador. Lo que necesita es que la gente se mate para subir a una nomenclatura, como se llamaba su organización de arriba, y que estén bien ellos, y entonces lo que hacen hacer es un cambio. El cambio era que antes había una aristocracia que venía por años mal gobernando a Rusia, y ahora se sube otra especie de aristocracia de subida con base en el terror y la violencia, y que calla a todo el que esté en su contra y en especial a todos los que fueron del régimen anterior. O sea, es una aristocracia que está más en contra de no dejar vestigio del régimen anterior para mantener todas sus nuevas prebendas que realmente en servirle al pueblo. Entonces, ese par de argumentos de la tenencia de la tierra y las reformas laborales jamás se cumplieron en la Rusia soviética. Desde el año 17 hasta el año 90 no se cumplió ninguna de las que decían. Que hicieron unas reformas distintas, claro. Los campesinos ya tuvieron por primera vez educación, fueron todos alfabetos, les enseñaron algunas técnicas agrícolas, pero todas orientadas hacia un régimen, no hacia la prosperidad ni la felicidad del ser humano, sino la prosperidad de un régimen que sostiene a una nomenclatura, un núcleo arriba. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ninguna, pero es lo que pasó. En las revoluciones siempre, o en los cambios políticos, siempre hay un núcleo dirigente intelectual. Si una organización
que está tratando de hacer política no entiende que tiene que haber un núcleo dirigente intelectual que tira línea, como dicen los comunistas, que organiza proyectos, que estructura programas, que determina líneas de acción, que determina tácticas y estrategias, pues simplemente no hay posibilidad, si es revolución, de hacerla, ni tampoco hay posibilidad de construir una formación política seria. Aquí les hago un paréntesis. En El Salvador, el general Ponce tomó la decisión que salvó a El Salvador en 1989. Claro, él es visto en la historia centroamericana y por los comunistas, mejor dicho, Hitler le queda pequeño en todo lo que dicen de él. ¿Cuál fue la decisión que tomó? En la Universidad Central de San Salvador, la UCA, cuando ustedes vayan allá pueden ir a visitar las tumbas, había 6 sacerdotes jesuitas, entre ellos el padre español Miguel de la Curía. Y ese personaje estaban organizando toda la revolución y eran los cerebros de la revolución. Y le llegó la información y dijo, hagan tabla rasa, y ese día se acabó. Ya los comunistas estaban rodeando a San Salvador, estaban tumbando los postes, había combates en todas las calles, y se calculaba que en 10 días más o menos, era la apreciación que hacía la CIA, en 10 días caía San Salvador. Y se murieron los 6 y al otro día se acabó la revolución. Entonces, los núcleos dirigentes de intelectuales de las revoluciones o de la formación de los partidos se necesitan, se deben fortalecer para que se estructuren los programas. La montonera no sirve nada. Entonces la idea que todo el mundo tiene, en general el que no estudia política, por eso este taller, este ejercicio de hoy, lo denominamos enseñanzas de la Revolución Rusa para los estudiantes de política. La idea que tienen es que fuese una montonera y que todo el mundo se lanzó a la calle. No, ese fue un efecto fue una consecuencia pero debajo de todo eso hay un proceso organizativo muy grande que es el que tenemos que entender, y si se quiere hacer política hay que hacer primero todo ese proceso organizativo, intelectual, de formación. Y finalmente decimos que hubo un engaño consecutivo al pueblo ruso, ya lo hemos dicho, pero lo repetimos. Los engañaron con la reforma de la Duma que propuso el zar, los engañaron con unas reformas que no venían y se estaban muriendo de hambre, estaban enfermos, difteria, tosferina, cuánta cosa maluca había en el mundo padecía el pueblo ruso. Claro, no solo los rusos, en Colombia también estábamos igual, y en Argentina, y en Venezuela, y en Chile, pero les proponían o les sugerían que les iban a hacer unos cambios que nunca llegaron. Y luego suben estos otros y vienen, hacen su revolución, someten la gente a que se rebele, a seguir peleando la guerra de Rusia contra Alemania, a que supuestamente vamos a hacer el cambio. ¿Y cuál fue el cambio? Una nomenclatura que vino a hacer lo mismo que hacían los otros, pero con otro nombre. Entonces no me extiendo más porque sé que están que se hablan y les pedimos sí, brevedad, concisión y el punto específico. ¿Qué tenemos que aprender de la Revolución Rusa? No se nos olvide esto. No es hacer una exposición aquí alterna, sino qué tenemos que aprender de la Revolución Rusa, de estos aspectos globales que hemos visto, para aplicar en Colombia, que no se nos ocurra, que no nos vaya a suceder un 2 febrero del 17, o lo que es peor, un 2 octubre del 17. Mi coronel Carrascal, si está todavía, no sé, no lo veo aquí, o mi coronel Alarcón, hasta aquí dejo mi exposición de hoy. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Buenas noches para todos. Tenemos en sala, mi coronel, dos damas. Rosita, no sé, te dejamos para el final. De una vez. Vale, va para adelante y se alista Ana María Fajardo. Sigue, Rosita, por favor. Gracias. Una pregunta para mi coronel Villamarín. ¿Cómo llegó el catolicismo a Rusia en esa época? Porque eran católicos, ¿sí o no? Y cuando, para que nosotros podamos hacer un partido político, vamos a empezar con las células. Entonces le entiendo, es que no le entendí bien la primera pregunta, Rosita, pero me pregunta que cuándo llegó el comunismo a Rusia, no le entendí esa parte. El catolicismo. No, pues es que en Rusia sí hay católicos, claro que hay, pero la mayoría son ortodoxos, porque eso se sucedió cuando hubo el cisma de la religión católica en la región de la Anatolia y de Turquía, más exactamente en Constantinopla, cuando ocurrió ese cisma de la religión católica, que definitivamente no hubo
acuerdo entre el patricio o el patriarca de los ortodoxos y el papa, y entonces toda esa región siguió siendo, claro, cristiana, más no católica. En Rusia sí hay católicos, pero la mayoría son ortodoxos. Y, y pues ese era otro de los argumentos que utilizaba el zar para mantenerlos un poco apretados, porque era decisión de Dios. Y luego, desde luego, pues para formar un partido político lo que necesitamos es creación de células, y las células se crean fortaleciendo todo este conocimiento. Pero bien difícil que es con nuestras reservas explicarles esto, porque creen que la solución es decir, que vamos a acabar con la izquierda, con la JEP, y que ya no hay que nombrar a los senadores y cambiamos el país. ¿Cuándo vamos a empezar? Es mi pregunta. Pues estamos comenzando, Rosita. Aquí todos los que vienen a la tarea del que viene aquí no es simplemente escuchar y decir que la conferencia es muy chévere, sino es precisamente de ver lo que tenemos que hacer y salir a hacerlo. Esa es la motivación. Ok. Gracias, doctora. Mi coronel González tiene abierto su micrófono. Puede seguir con la palabra. Gracias, mi coronel. La Revolución Rusa es una cantera gigantesca de aprendizaje político, de errores políticos. Mi coronel acaba de explicar muy bien todo lo que sucedió más que todo para los 1917, cuando llegó pues a apoderarse Lenin del gobierno. Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención el choque de 1905, donde estando en la guerra con el Japón y teniendo que enviar esa cantidad de hombres, equipos y abastecimientos a través de toda la Siberia a unas distancias gigantescas, pues el pueblo estaba cansado. Pero para acabar de deteriorar la situación, el poderoso acorazado Potemkin explotó. Y lógicamente era el buque emblemático de la flota del Pacífico. Adicionalmente, tuvieron la caída de Puerto Arturo y el desastre de la flota en Tsushima, que no me voy a detener a esclarecer estos detalles porque esa no es la intención. El hecho es que ante ese esfuerzo logístico que hacía todo el pueblo pobre, y adicionalmente sufrir estos desastres por sostener una guerra que obstinadamente el zar quería sostener a todo y que le ocurran estos desastres, pues definitivamente se creó el descontento y la desmoralización general de todo el país. Entonces, el zar políticamente debió haber tenido la capacidad, porque los políticos deben tener la capacidad de prever la dirección y el fin en que va a llegar los acontecimientos del presente. Él, 11 años antes, no fue capaz de prever que esa situación iba a caer en el desastre que después se materializó en 1917. Para acabar de ajustar entre 1906 y 1917, pues todos sabemos el desastre también de la Primera Guerra Mundial. Entonces, así como este ejemplo es un ejemplo de error político, de lo cual debemos aprender, pues hay muchos otros más. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel González. Mi coronel Villamarín contestará al final. No, mi coronel, porque lo que dice mi coronel González es cierto. En síntesis, lo que mi coronel González dice es que para poder hacer política hay que estudiar los errores de la política y buscarle las soluciones, y de eso se trata. Nos puso unos ejemplos de que al zar ya le ha pasado un evento negativísimo y sin embargo volvió y cayó en otros errores porque no tuvo lo que debe tener un dirigente político, que es lo que tanto hemos insistido aquí, hacerle entender a quienes quieren participar en política, es leer el mapa de lo que está pasando para entender cuál es el camino, y no simplemente ir como, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y esperar que otros hagan y yo me uno ahí, y mientras esté bien, pues sabroso. Muchas gracias, mi coronel. Les recuerdo la pregunta: ¿qué aprender de la Revolución Rusa aplicable a Colombia? Tengo por aquí a
William, puedes abrir tu micrófono y se alista mi coronel Castillo. Mi coronel, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor, muy bien, adelante. Bueno, mi coronel, este gran resumen que nos hace mi coronel Villamarín de lo que le sucedió a Rusia, básicamente son una serie de errores. Primero, pues los zares creer que eran eternos y que nunca les iba a pasar nada y que siempre iban a tener el pueblo subyugado. Segundo, una inteligencia militar realmente muy mala o regular, porque no percatarse de que eso venía se fraguando al interior de la Rusia y creyeron que todo estaba funcionando perfecto y que la gente seguía contenta tal como estaba, más cuando ya se conocía desde el resto de Europa, pues que los países se habían liberalizado y habían llegado, pues de cierta forma, llegando a las democracias. Para nosotros, pues básicamente nosotros estamos advertidos desde hace muchos años atrás de que todos estos grupos de izquierda, sindicatos y todo, tienen unas tareas claras y definidas en este proceso de poder llegar a la toma del poder. La FARC no lo pudo hacer a través de las armas y la guerra directa, pero ya venía fraguándose un tiempo atrás de cómo iba moviendo las otras masas, las masas maleables, y que es lo que hoy en día vemos que le pasó ya a Nicaragua, que ya pues Cuba hace clara muchos años, Venezuela. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? El desconocer la historia nos va a volver a hacerla repetir. Ya sabemos cuál es el fin último del comunismo y del socialismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Combatir con la verdad, combatir con conocimiento, pero cualquier cosa que se haga mal y que no se lleve a un consenso, que es lo que nos está pasando desde ayer, pues es caldo de cultivo que alimenta y enardece la mente frágil de nuestros jóvenes. Porque quienes salieron a marchar ayer no son los que pagan los impuestos, el papá y la mamá. Una mano de jóvenes que, como dicen por ahí, son los que no pagan impuestos, son los que son beneficiados por los subsidios, pero son los que se dejan fácilmente lavar la mente de estos que tienen todo perfectamente planeado. Nuestro deber es hacer lo que estamos haciendo ahorita, aclarar las cosas, buscar que la gente se obtenga el conocimiento real de lo que está sucediendo y para dónde vamos, si nos dejamos creer en falsas promesas. Muchas gracias.